Hola, mi nombre es Carmen Daniluca, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pintor. Hoy les vengo a hablar sobre la diferencia entre los transformadores y los autotransformadores. Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia en el caso de un transformador ideal. Un autotransformador es una máquina eléctrica de construcción y características similares a las de un transformador, pero que a diferencia de este solo posee un desvanado único y alrededor de un núcleo ferromagnético, a diferencia de los transformadores eléctricos que disponen de dos desvanados aislados eléctricamente, primario y secundario. El autotransformador es un tipo de transformador eléctrico donde el primario y el secundario comparten el mismo desvanado único común. En otras palabras, se trata de un transformador de una bobina. Partes pasivas y activas de los transformadores y autotransformadores. La parte activa de los transformadores está formada por un conjunto de elementos separados del tanque principal y que agrupa los siguientes elementos. Un núcleo. Este constituye el circuito magnético que está fabricado en la lámina de acero al silicio, con un espesor de 0.28 milímetros. La norma que utiliza el fabricante para el diseño del núcleo no establece formas ni condiciones especiales para su fabricación. Se busca la estructura más adecuada a las necesidades y capacidades del diseño. El núcleo puede ir unido a las tapas y levantarse con ellas, o puede ir unido a la pared del tanque, lo cual produce mayor resistencia durante las maniobras mecánicas del transporte. Las bobinas, estas constituyen el circuito eléctrico. Se fabrican utilizando alambre o solera de cobre o de aluminio. Los conductores se forran de material aislante que pueden tener diferentes características debido con la tensión del servicio de la bobina y la temperatura y el medio en el que va a estar sumergida. Las notas tampoco establecen condiciones específicas, quedando en manos de los diseñadores adoptar criterios que vayan de acuerdo con las capacidades y la tensión y que coincidan en la forma de las bobinas. Los desvanados deben tener conductos de enfriamiento radiales y aislantes que permiten fluir el aceite y eliminar el calor generado en su interior. Además, deben tener apoyos y sujeciones suficientes para soportar los esfuerzos mecánicos debido a su propio peso y, sobre todo, los tipos de electromagnéticos que se producen durante el cortocircuito. Las bobinas, según la capacidad y tensión del transformador, pueden ser de tipo rectangular, para pequeñas potencias, de tipo cilíndrico para potencias medianas y de tipo galleta para las potencias altas, bobina rectangular. Se instalan sobre el núcleo de secciones rectangulares. Es la bobina más barata que se puede utilizar en transformadores trifásicos con potencia limitada hasta MVA y tensiones de hasta 69 kV. Bobinas cilíndricas se forman en una serie de discos con separaciones de cartón aislante para permitir el flujo de aceite. Los discos se instalan sobre un tubo de material aislante. Cada disco consta de varias vueltas desvanadas en espiral. Se utiliza en transformadores de potencias medianas, o sea, de hasta 10 MVA y 15 kV. Devanado continuo tipo disco. Es semejante al caso anterior, se inicia a partir de un disco que se devana en espiral desde el tubo aislante hacia afuera. La vuelta exterior del disco se conecta con la exterior del siguiente disco y en el devanado espiral se desarrolla ahora desde afuera hacia adentro, continuando así sucesivamente hasta terminar la bobina. Los discos se separan entre sí por medio de espaciadores de cartón prensado. Este tipo de embobinado se utiliza en transformadores con potencia de hasta 40 MVA y para tensiones entre 15 y 69 kV. Bobina tipo galleta. El primario y el secundario se devanan en forma de galletas rectangulares, colocando las bobinas primarias y secundarias en forma alternada. Se utiliza en transformadores de tipo acorazonado para altas potencias y altas tensiones, 230 o 400 kV. La construcción de las bobinas existen especificaciones particulares de cada usuario que imponen ciertos criterios, como pueden ser forma de la sección, de conductor en los devanados de alta y baja tensión, tipo de aislamiento para soportar altas temperaturas, aplicación de compuestos aislantes a las bobinas, etc. Cambiador de derivaciones. Constituye el mecanismo que permite regular la tensión de la energía que fluye de un transformador. Puede ser de operación automática o manual. Puede instalarse en un lado de alta, cero o de baja tensión dependiendo de la capacidad y tensión del aparato, aunque conviene instalarlo en alta tensión debido que a su costo disminuye en virtud que la intensidad de corriente es menor. Bastidor. Está formado por un conjunto de elementos estructurales que rodean el núcleo y las bobinas y cuya función es soportar los esfuerzos y mecanismos electromagnéticos que se desarrollan durante la operación del transformador. Parte pasiva. Consiste en el tanque donde se aloja la parte activa. Se utiliza en los transformadores cuya parte activa va sumergida en los líquidos. El tanque debe ser hermético, soportar el vacío absoluto sin representar deformación permanente, proteger eléctrica y mecánicamente el transformador, ofrece punto de apoyo para el transporte y la carga de este, soportar los enfriadores, bombas de aceite, ventiladores y los accesorios especiales. La base de un tanque debe ser lo suficientemente reforzada para soportar las maniobras de levantamiento durante la carga o descarga del mismo. El tanque y los radiadores de un transformador debe tener un área suficientemente
para disparar las pérdidas de energía desarrolladas dentro del transformador, sin que su elevación de temperatura pase de 550 C, o más dependiendo de la clase térmica de aislamiento especificado. A medida que la potencia del diseño de un transformador se hace crecer, el tanque y los radiadores por sí solos no alcanzan a disparar el calor generado, por lo que en diseños de unidades de alta potencia se hace necesario adicionar enfriadores a través de los cuales se hace circular el aceite forzado por bomba y se sopla aire sobre los enfriadores por medio de los ventiladores. A este tipo de eliminación térmica se le llama enfriamiento forzado. El enfriamiento de los transformadores se clasifica en los siguientes grupos. Clase 0A, enfriamiento por aire de circulación natural. Clase 0W, enfriamiento por agua a través de los serpentín, circulación natural. Clase F0A, enfriamiento por aceite y aire forzado. 2-3, los accesorios de un transformador son un conjunto de partes y dispositivos que auxilian en la operación y facilitan las labores de mantenimiento. Tanque de conservador es uno de los tanques extra colocados sobre el tanque principal del transformador, cuya función es absorber la expansión del aceite debido a los cambios de temperatura provocados por los incrementos de carga. El tanque se mantiene lleno de aceite aproximadamente hasta la mitad en caso de una elevación de temperatura. El nivel de aceite se eleva comprimiendo el gas contenido en la mitad superior.